Okay, Lisette and Danny, welcome back in the meeting number 4. Este es el cuarto encuentro que llevamos en estas sesiones de speaking. Thank you for your participation. And I am going to share my screen. Let me know if you can see the presentation, please. Sí, profe, ahí ya se ve la pantalla, la diapositiva. Okay. So for today, we have, first of all, an activity for Word Up. Second, return to previous topic. El tema que vimos la semana pasada. Vamos a retomar un poquito. Three, the topic for today, the simple past and holiday vocabulary. Four, the exercise for to practice. Tenemos ejercicios para una pequeña práctica sobre lo que veamos. Ok, for to start today. Entonces, para empezar hoy, una actividad que le llamamos calentamiento. Puedo buscar aquí. Can you see my screen in this presentation? ¿Pueden ver esta otra presentación? Sí, sí se puede ver. Ok. Last week, en la semana pasada estuvimos mirando el vocabulario del clima, las estaciones del año y todo lo que se refiere a vestidos, ¿cierto? La vestimenta. Y el verbo que utilizamos para cuando nos vestimos y en qué época más o menos utilizamos cada tipo de vestido. This is the weather vocabulary, el vocabulario sobre el clima. Hay más, ¿cierto? Hay más expresiones, más palabras. But this is the vocabulary we use, always we use, el que usamos siempre, el más común, el que estamos como que siempre repitiendo, ¿cierto? Cold, clothes, dry, wet, sunny, foggy, windy, rainy, humid, calm, clear, ice. A partir de las imágenes podemos más o menos identificar de qué tipo de clima estamos hablando, qué tipo de tiempo hace, más o menos. Dani, ¿alguna de estas palabras es nueva o conocida para ti? Dani, can you hear me? Dani, ¿sí me escuchas? Ok. Lisette, do you know this vocabulary? No, teacher, creo que no. ¿No? ¿Alguna que de pronto ya te sea familiar o cuál es nuevo para ti? Teacher,
Esto, ¿usted cambió la diapositiva o sigue en la de la imagen de del clima? Estoy en la del clima, que es como haciendo un repasito de lo de la semana pasada. Ah, ok. Entonces, mi pregunta es si hay algo nuevo que de pronto ustedes no conozcan, si ya habían escuchado hablar del vocabulario del clima, sobre las estaciones del año, o por el contrario, es pues como la primera vez que se familiarizan con esta temática. Pues algo vi en el pasado de esto, pero no logro recordarlo bien. Ok. Dani. Do you know about sometime about this vocabulary? ¿Conoces algo de este vocabulario en English? Bueno, no sé si es que Dani tiene problemas con el micrófono. Ok. Disculpe, profe, estaba contestando una llamada. Ya. Ok, listo. Dani, estoy mostrando el vocabulario como para poder ubicarnos en la actividad de calentamiento de hoy. Estoy mostrando así a vuelo de pájaro the weather vocabulary, el vocabulario sobre el clima. Entonces, hot, cloud, dry, wet, sunny, foggy, windy, rainy, humid, calm, clear, ice. Algo de esto es nuevo para ti, de este vocabulario sobre el clima. Sí, señora, mucho, la mayoría de palabras. La mayoría de palabras, bueno. Entonces, cuando hace calor, cuando está nublado, cuando está seco, cuando llueve, cuando hay sol, cuando está como que muy demasiado nublado, hay neblina, cuando hay viento, rainy, está lloviendo, está húmedo, calma, quiere decir un clima pues muy quieto, clear, es un día claro, ice, como helado, hace mucho frío. Entonces, what is the phrases or sentences that we use for this vocabulary? ¿Qué expresiones o más o menos algunas frases sencillas que utilizamos con este vocabulario? Por ejemplo, the rain, la lluvia, the rain, la lluvia, it's raining, para decir está lloviendo, ¿cierto? The sun, el sol, it's hot, el sol hace calor. The cold, it's cold, el frío, está haciendo frío, hace frío. The snow, la nieve, it's freezing, it's very cold, está helado o está haciendo, está como Teacher, muy, perdón que la yes. interrumpa. Yo sigo viendo la diapositiva que dice cuarta reunión. Ay, excuse me. Bueno, voy a cambiar la presentación. Ay, qué pena. Aquí. Can you see? Now, can you see this presentation? Sí, teacher, ahora sí cambió. Listo, excuse me. Ok, weather vocabulary. Este es el vocabulario del clima. Lo que les decía ahorita. Cuando hace calor, cuando está nublado, cuando hace mucho viento, cuando hay neblina, cuando llueve, cuando
el clima está bastante calmado, cuando está claro, cuando está como congelado, un clima cálido, húmedo, ¿cierto? Y aquí las expresiones sencillas que generalmente utilizamos para este vocabulario del clima. For example, the rain, la lluvia, it's raining, está lloviendo. The sun, it's hot, ¿cierto? Hace calor. The cold, el frío, it's cold. The snow, la nieve, it's freezing, it's very cold. Está como congelado, hace mucho frío. The wind is blowing too hard. El viento sopla muy fuerte o el viento está fuerte. The air, the weather is cool. El aire, el clima está fresco o está muy bueno. Algunas de las expresiones que cotidianamente utilizamos con respecto al clima. And for the season of the year, ¿cierto? Las 4 estaciones del año. Fall, por ejemplo, este es el otoño. También se puede utilizar autumn. But it is more used. Este es más utilizado. Fall, para decir otoño. Winter es el invierno. Spring es la primavera. And summer es de verano, ¿cierto? El verano. I am going to ask a question. For example, what is the weather right now? ¿Cuál es el clima en este momento en el lugar donde ustedes están? What is the weather right now? ¿Cuál de estos que hay aquí en este momento está presente en el lugar donde ustedes viven? Teacher, here the weather is really cold and humid. Yeah. Okay. Where do you live? Los patios. Los patios. Where is the patios? Es un municipio aquí de Norte Santander. Okay. It's cold and humid. Dijiste que está frío y un poco húmedo. Is right? Sí, señora. Okay, and for Danny, what is the weather right now in your Teacher, en la Argentina, William, is the cold is cold. is cold? Okay. Okay, here in Colombia are not the 4 seasons. Aquí no tenemos las 4 estaciones. We have 2 seasons, ¿cierto? Tenemos 2 que las llamamos summer and winter, but no snow. Tenemos un invierno pero sin nieve, ¿cierto? Un invierno con mucha lluvia, el summer. Son las dos estaciones que hay en Colombia. And we saw the clothes vocabulary. También vimos el vocabulario de la ropa. ¿Con qué fin? Porque esta ropa, cada estilo para una estación del año. Entonces, shirt, jacket, trouser, jumper, coat, jeans, sweatshirt, t-shirt, underwear, boots, shoes, slippers, flip-flop, sneakers, tie, bow tie, polo shirt, sweats, hoodie, dress, blouse, kit, boxer, cap, glove, scarf, hat, and bra. Estos son algunos pues del vocabulario de vestidos. Hay muchos más. But it is the more
use vocabulary. Es como común que utilizamos más, ¿cierto? Dependiendo de las estaciones. Así, abuelo de pájaro. Dos maneras de utilizar el clima y la ropa, ¿cierto? For example, for to describe how a person is dressed. Para describir cómo una persona puede estar vestida. What is he wearing? ¿Cómo está él vestido o qué lleva él puesto? ¿Cierto? ¿Qué lleva él puesto? He is wearing jeans, a white t-shirt and black tennis shoes. Él lleva puesto unos jeans, una camiseta blanca y unos tenis negros. What are you wearing today? ¿Qué llevas tú puesto hoy? I am wearing a long black skirt, una falda larga negra, a green blouse with black dots, una blusa verde con punticos o con bolitas negras, and black sandals, y unas sandalias negras. For to describe how a person is dressed, para describir cómo una persona está vestida, ¿cierto? And another way is, what clothes do you wear according to the weather? Es decir, ¿qué tipo de vestidos llevo puesto de acuerdo al clima? For example, what do you wear when it's sunny? ¿Qué te pones o cómo te vistes cuando hay sol? When it's sunny, I wear light clothes, like shorts and a t-shirt. Cuando hace sol, yo me pongo o yo llevo puesto ropa ligera, unos shorts y una camiseta. What do we wear when there is snow? ¿Qué nos ponemos cuando hay nieve, por ejemplo? Cuando es invierno. When there is snow, we wear on warm clothes. For example, pants, a pullover, boots, a hat and gloves. Cuando hay nieve, nos vestimos con ropa cálida. Warm clothes significa warm, cálida, ropa, ¿cierto? Pantalones, un pullover es como un buzo, en Spanish, botas, gorros y guantes. Más o menos pues así como rapidito. And for to talk about weather, para hablar sobre clima y cómo nos vestimos, we use the verbo wear. Este verbo significa llevar puesto, ponerse la ropa, en fin. There are two ways. Hay dos maneras, ¿cierto?, de conjugarlo. Los dos significan lo mismo, solo que aquí, in a simple form, en una forma simple, I wear a blue dress. Yo llevo una blusa azul. But here, for example, en la segunda manera, I am wearing a blue dress. What is the difference? Yo llevo una blusa, un vestido azul y acá yo llevo puesto un vestido azul. That is the same thing. Es la misma cosa, solo que aquí simplemente yo llevo un vestido azul y acá yo llevo puesto un vestido azul. Question? Do you have a question? Chicas, it is clear or do you have a question? Hasta el momento, pues yo no tengo ninguna pregunta. Todo está claro. Thank you, Lisette. And Dani?
Profe, no me quedó muy claro el segundo cuadro. El segundo, eso. ¿No te quedó claro algo? No, señora, el segundo, En la segunda forma de utilizar el verbo were. En este. sí, señora. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, yo llevo un vestido azul, ¿cierto? Aquí es el mismo verbo, solo que la frase de pronto no cambia el sentido, porque es exactamente decir lo mismo, solo que la estructura de la escritura es distinto. Cuando yo digo I am wearing, es como yo estoy llevando, ¿cierto? Este es el verbo to be, que significa estar, en este caso. I am, ¿cierto? You are, he, she is, we are, they are. Esto significa yo estoy, tú estás, él, ella está, nosotros estamos, ellos están, ¿cierto? And wearing es como llevando puesto. Wear es llevar puesto, ¿cierto? Estamos llevando yo llevo puesto, estoy llevando un vestido azul. O yo llevo puesto, sin mirarlo literalmente, un vestido azul. Aquí. Llevo un vestido azul, aquí estoy llevando un vestido azul. Llevas un suéter negro, estás llevando un suéter negro. Él o ella lleva una sudadera, él o ella está llevando un sweatshirt, una sudadera. Nosotros llevamos unos chores azules y una camiseta. Nosotros estamos llevando unos chores azules y una camiseta. Ellos llevan pantalones negros y camisa blanca. Ellos están llevando pantalones negros y camisa blanca. ¿Iris clear, Dani? Listo, profe, sí, ya comprendí bien. Ok, bueno. Me avisan si ven la otra presentación. Esperen, cambiar de ventana. Here. Ok. Let me know if you can see this presentation. Me hacen saber, por favor, si aquí están mirando fourth meeting. Sí, señora. Sí se ve. For this meeting, I have a question for you. For example, this is the mountain, sea, and city. What do you prefer? The mountain, the sea, or the city? For to do the activity, what do you prefer? Para hacer actividades o para salir o para tiempo libre. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Las montañas, el mar o la ciudad? Lizeth, what do you prefer?
¿Cómo así, profe, las actividades que se pueden hacer con esa imagen? My question is, what do you prefer? ¿Qué prefieres tú? The mountain, the sea, or the city? For to do the activity, para hacer actividades de tiempo libre, para ir de vacaciones, what do you prefer? I En montaña. personally, okay, I personally prefer the city and the mountain. Okay. What activity do you can you do in the mountain? ¿Qué actividad podrías hacer o puedes hacer in the mountain? I think ir a caminar con los amigos, go for a walk. También Okay. se podría hacer un picnic, also a picnic in, I don't know, but I like the mountain. Okay. In the city. In the city, go shopping, hang out with my friends in the park, go to the museum, and I think that's it. Okay, thank you, Lisette. And Danny, what do you prefer? ¿Qué preferirías tú? ¿Montañas, mar o ciudad? Montaña. I prefer mountain. Why? ¿Por qué? Porque se pueden hacer toda clase de actividades como caminar, recolectar cosas, no sé cómo se digan exactamente. Ok. No sé, avistar aves o ver otros animales, etcétera. Ok. Because I can walk. Puedo caminar. Sí, to see the animal. Puedo ver animales. And other activity, otras actividades. Ok. Do you prefer another place, mountain, sea, or city? Fuera de las montañas, otra ciudad o mar, o así. Así, prefiero solo eso. Okay, thank you. Okay, we are going to continue. Can you see here? ¿Alcanzan a ver más o menos las imágenes de words, las palabras? Sí. Okay, for today we are going to see the holiday vocabulary. Vamos a ver un poco el vocabulario de vacaciones, de salidas, de todo lo que se refiere a fines de semana, vacaciones, momentos libres. Okay. Here there are some words, algunas palabras que asociadas a estos momentos, vacaciones, de tiempo libre, fines de semana. For example, tourist, beach, flip-flop, slippers, snorkel, sunbed, sun cream, sunglass, sunshade, sunshine, surfboard, starfish, mop, safari, water park, binoculars, camera, backpack, tent, campfire, campsite, caravan, cruise, luggage, lifebuoy, hotel, lighthouse, ¿cierto? De acuerdo al dibujito, más o menos imaginamos que
tipo de actividades están asociadas a estos momentos de vacaciones o de tiempos libres. Aquí donde dice Other Words, a ver si se deja abrir en el documento. Alcanzan a ver estas otras palabras aquí en un documento de Word. Le cambio un poquito la presentación, que después yo puedo en algún momento determinado compartirles a ustedes. Okay, can you see the word? Estas son otras palabras asociadas a todo este tiempo de vacaciones, salidas, fines de semana, tiempos libres. ¿Cierto? Que en algún momento dado ustedes of the dictionary, en el diccionario, en Word Reference, no traductor, pero sí en Word Reference, que les da como que un sentido completo de acuerdo al contexto en el que quieran utilizar la palabra. Algunas de estas ya están en la presentación que les mostré, otras no aparecen ahí, pero sí las pueden consultar. Listo. Vuelvo a la presentación. Ok. Me avisan si estamos en Holiday Vocabulary. Can you see? Estamos viendo el vocabulario de vacaciones. Sí, profesora. Okay. We are going to continue. To use some of these words. Maneras de utilizar, pues, en frases estas palabras asociadas a tiempos libres, vacaciones, fines de semana. Okay. Lisette, do you want to read the first sentence, please? Leo las... Yes, the first, la primera. Okay. When I went on vacation to Europe, I meet many foreigners. Esta palabra sí no sé la pronunciación, la última. Foreign. ¿Cierto? Cuando fui de vacaciones a Europa conocí muchos extranjeros. Listo. Dani, can you read the second sentence? ¿Puedes leer, please, la segunda frase? Yes, teacher. The four guides used on the phone was very friendly. Okay, the tour guide who guides us on the tour was very friendly. Okay, el guía turístico que nos orientó era muy amable. Okay, Lisette, number 3, please. I loved last week's excursion. Okay, me encantó la excursión de la semana pasada. It's Dani, number 4. Last weekend we traveled to a desert place, but it was very hot. Okay, traveled.
Esta E generalmente no la pronunciamos, ¿cierto? Traveled. Terminamos como en la de traveled. El fin de semana pasado viajamos a un lugar desértico, pero hizo mucho calor. Ok. If you can observe, si pueden observar, there are the red word and in yellow, ¿cierto? Hay palabras en rojo y hay palabras resaltadas en amarillo. What do you think about red word? ¿Qué piensan ustedes sobre las palabras rojas? ¿Les dice algo? ¿Pueden interpretar algo? Or about yellow word. O sobre las que están resaltadas en amarillo. ¿Qué entienden ustedes? O las que están en rojo o las que están resaltadas en amarillo. What do you think? Teacher, ¿pueden ser verbos o adjetivos? ¿Cuáles son verbos? ¿Las de amarillo o las de rojo? Creo que las de Las de rojo. Verbos. Ok. De yellow. ¿Y las que están resaltadas en amarillo? ¿Qué pensarían ustedes? What do you think? The tour guide, foreigner, excursion, a desert place. Entonces, esto es, son sustantivos, ¿cierto? De noun. Son sustantivos de noun. Un guía turístico, extranjeros, excursión, lugar desértico, ¿cierto? Esos son sustantivos. Recuerden que un sustantivo puede ser complemento de una frase o puede ser un sujeto, ¿cierto? Un sustantivo puede hacer las veces de sujeto o pueden complementar una frase. Por ejemplo, en este caso, este sustantivo está complementando una frase. En este es un sujeto. Excursión está complementando una frase y lugar desértico también está complementando. Bueno. Los que están en rojo sí, son verbos. Pero estos verbos están conjugados de acuerdo a lo que ustedes ven aquí en español. ¿En qué tiempo podría estar conjugados esos verbos en rojo? ¿Qué creerían ustedes? ¿Qué tiempo de conjugación sería ese? ¿En pasado? Pasado, ¿cierto? I went. Pasado. Okay, is correctly, is right. Entonces, cuando yo digo I went, ¿cierto? Fui, and I meet, conocí, ¿cierto? Eso es un pasado. Was, que nos orientó, who guided us on the tour, was, era, ¿cierto?
very friendly. I loved, amé o me encantó, es un pasado, traveled, viajamos, in past, and it was también. Hizo mucho, era mucho, muy frío, ¿cierto? Was. Ok. This is the simple past o past simple, ¿cierto? Es el pasado simple in English. Ese es el pasado simple. Can you see this presentation? ¿Están viendo esta presentación de acá? The simple past, regular verb. Sí, señora. Ok. Entonces en inglés tenemos varios tipos de pasados, ¿cierto? Varias conjugaciones en pasados, como también las tenemos en español. In this case, this is the simple past. Es pasado simple. ¿Por qué a un verbo o por qué a una conjugación le llamamos simple? Porque generalmente está utilizando un solo verbo, ¿cierto? The simple past. Y aquí vamos a ver este simple past with the regular verb, con verbos regulares. ¿Por qué a un verbo se le llama regular? What do you think? Why a verb is regular? ¿Qué conocemos de conjugación regular de los verbos? Cuando los verbos son regulares, se cambian, se le agrega ed o solo la d al final, ¿verdad? Para que queden en pasado. Exactly. Is right. In this case, para el pasado simple, ¿cierto? For the simple past, this is the rule. Esta es la regla, ¿cierto? Para los verbos regulares, se agrega ed a la raíz del verbo, ¿cierto? ¿Cuál es la raíz en este caso? In this case, the root is love. La raíz es love, ¿cierto? Ese es el verbo en su naturaleza. Y para convertirlo en pasado, simplemente le agregamos una D. ¿Qué dice esta regla? La regla general es que se agrega ed al pasado. Cuando el verbo termina en e, como en el caso de Lord, simplemente se le agrega la D. No hay una doble E, ¿cierto? ¿Is clear? ¿Estamos claros ahí? ¿Claras? Bueno, digamos que sí. Supongo que sí. Ok, for the affirmative sentence, para la oración afirmativa, it is very simple, es muy sencillo. It is easy, ¿cierto? Es fácil, es simplemente. What is the structure? ¿Cuál es la estructura? What is the structure for to form the affirmative sentence? ¿Cuál sería la estructura para formar la oración afirmativa in simple past, en pasado simple? Subject es el sujeto, past tense, la conjugación en pasado, and complement, el complemento de la frase. Por ejemplo, I loved that trip to Africa. Me encantó ese viaje a África. You played with your friends in that match. Tú jugaste con tus amigos en este partido. He or she climbed the mountain in 5 minutes. Él o ella escaló la montaña en 5 minutos. We camped in a tent. Nosotros acampamos en una tienda, ¿cierto? They get tourists with a map.
Ellos guiaron a los turistas con un mapa. Ok. Como pueden ver, esta es la forma regular for the simple past. La forma regular de conjugación para el pasado simple. We add the or ed, ¿cierto? Ed. Agregamos la D o la ED. Si el verbo termina en E, solo la D. Pero si el verbo termina en consonant, en una consonante, agregamos ED. ¿Is clear? Esto para verbos regulares. So, we are going to continue for the negative form. Pay attention. For the negative form. Para la forma negativa, in the simple past, we add the verbo do in past. Atención. Para esta forma negativa, ya no utilizamos este verbo principal terminado en ed, sino que agregamos el verbo do en pasado, ¿cierto? I did, forma larga, o I didn't, forma corta de negación con la contracción. I did not or didn't love that trip to Africa. A mí no me gustó, no me encantó o yo no amé este viaje a África. Entonces, este es el verbo do. ¿Cierto? Dani, do you know the verbo do? ¿Conoces el verbo do? Sí, profe, un poquito. Listo. Entonces, for the negative form in simple past, we use did not or didn't para la forma negativa. En el pasado, ¿cierto? Si fuera en el presente, do not o don't. Para la tercera persona, does, el does o el doesn't, ¿cierto? Does not or doesn't para la forma negativa. But in this case, we use the simple past. En este caso, estamos utilizando el pasado simple y el pasado simple de este verbo do es did. Entonces, miren que es la misma estructura para todas las personas. En el presente, este verbo cambia en la tercera persona, pero en el pasado, it is the same forma, es la misma forma. ¿Ok? You did not or you didn't play with your friends in that match. ¿Cierto? Tú no jugaste con tus amigos en este partido. Lisette, do you want to read he or she? Please. Quisieras leer. Okay. Sí. Dice, she didn't climb the mountain in 5 minutes. Okay, thank you. If you can observe, si pueden observar, el verbo vuelve a su naturaleza. Ya no está terminado en ese pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá hay un verbo que sirve de auxiliar. Y cuando este verbo que sirve de auxiliar está conjugado, el segundo queda en su naturaleza. Y in this case, for the simple past. En este caso, el pasado simple. Okay, Dani, can you read the following sentences, please? We did not come in a tent. Okay. And Lisette?
¿Qué, qué dije? No lo entendí. They, do you want to read the last sentence, please? Of course. They didn't guide tourists with a map. Okay. And for the interrogative or question, we use the same verb. También utilizamos el mismo verbo do in past. O sea, utilizamos el verbo do en pasado. What is the difference between the negative form? ¿Cuál es la diferencia con la forma, ¿a dónde me fui? Con la forma negativa. The negative form, first of all, we use the subject, ¿cierto? Primero usamos el sujeto y luego el verbo did. In the question, it is contrary, ¿cierto? Es contrario. First of all, we use the verbo did. Invertimos el verbo do in past with the subject. Primero va el verbo, luego el sujeto. And next, the principal verb. Y luego el verbo principal. For example, did I love that trip to Africa? ¿Me gustó a mí este viaje a África? Did you play with your friend in that match? ¿Jugaste tú con tus amigos en este partido? Did he or she climb the mountain in 5 minutes? ¿Ella subió esta montaña en 5 minutos? ¿O él? Did we camp in a tent? Nosotros acampamos en una tienda. Did they guide tourists with a map? ¿Guiaron ellos a los turistas con un mapa? Okay. For the negative sentences, first, it is the subject, and next, the verb did. For the question, first, it is the verb did, and next, the subject. Recuerden que para las preguntas se invierte el sujeto con el verbo. Question. Is this clear? Bueno. We are going to continue. Pay attention. The verb to be is a irregular verb. Ojo, el verbo zero estar es un verbo irregular in simple past, ¿cierto? Por ejemplo, a este verbo to be no le agregamos esa ed al final como vimos con los otros verbos. Este tiene un pasado muy distinto. Por ejemplo, for the first and third person, para la primera y tercera persona, it is the same form, es la misma forma, was, ¿cierto? I was on a excursion. Yo estuve en una excursión. And he or she was on a cruise. Él o ella estuvo en un crucero. But for the second and first person in plural, second person, first person of plural, and they, three person in plural es were, ¿cierto? Was para la primera y tercera persona, were para la segunda persona del singular, primera persona del plural, tercera persona del plural. Was, were. ¿Habían escuchado sobre este verbo was, were? Sí, señora. Entonces, el verbo to be es irregular in simple past. Es un verbo irregular. ¿Por qué es irregular?
porque cambia la forma de la regla del pasado simple regular, que es agregar una ed o una d al final del verbo. This is for the affirmative sentence. Es para la forma afirmativa. For the negative sentence o negative form is I was not, I wasn't, ya sea la forma larga que le llaman o la forma corta. Cualquiera de las dos is correct. Was not or wasn't on an excursion. Yo no estuve en una excursión. You were not or weren't at that party. ¿Cierto? No estuviste en una fiesta. He or she was not or wasn't on a cruise. En un crucero no estuviste. We were not or weren't in the sea. No estuvimos en el mar. They were not or weren't in the moon. No, ellos no estuvieron en la montaña. For the negative form. For the question, pay attention. Es muy distinto a el pasado simple con los otros verbos. Con el verbo to be no hay necesidad de utilizar ese auxiliar do. El verbo to be se maneja solo. Pueden ver aquí forma afirmativa, forma negativa. Miren que no hay did. Este verbo simplemente se le agrega la negación. No necesita auxiliar. And for the question, it is the same. The same case. Es el mismo caso. Pero la estructura sí es la que conocemos. Primero el verbo, luego el sujeto, luego el complemento. For the question. Was I on an excursion? ¿Estuve yo en una excursión? Were you at a party? ¿Estuviste tú en una fiesta? Was he or she on a cruise? ¿Estuvo ella o él en un crucero? Were we in the sea? ¿Estuvimos nosotros en el mar o en el océano? Were they in the mountain? ¿Estuvieron ellos en la montaña? Ahora, ¿it is clear? ¿Estamos claros ahí? El verbo to be se maneja solito, no necesita auxiliares. Question, chicas? Yes, teacher. Okay. Bueno. For to practice, the first exercise is choose two verbs and write two complete sentences in the past. I am going to share this link. Les voy a compartir este link aquí en el chat. Esto es un link que les indica cómo se forma el pasado simple, cómo se conjuga. Está la regla. Y aparece una lista de verbos. Ustedes van a escoger dos verbos de esos que hay en esa lista regulares y van a escribir dos oraciones completas, ¿cierto? Una oración con cada verbo. You can choose, ustedes pueden escoger if the sentence is affirmative, negative or question. Estas dos oraciones como ustedes las deseen. Puede ser afirmativa, puede ser negativa o puede ser pregunta, ¿cierto? En este link está como una regla sobre el pasado simple. Cómo se forma, cómo se conjuga, cuál es la regla. De ahí escogen dos verbos y escriben dos frases. Y en el chat me comparten esas dos frases.
You have 5 minutes, please. Profe, una pregunta. En el pasado simple que nos explicó al principio que terminaba en ED, ¿podría utilizar el not antes? El not antes, el not va después del verbo did, ¿cierto? Ok, o sea que si digamos uso el verbo regular type, ¿Cierto? Si yo voy a entonces, utilizar, por ejemplo, espérate, voy a escribirlo en el chat. Si voy a utilizar, por ejemplo, el verbo caminar, voy a decir que, por ejemplo, me fui al parque, ¿cierto? Esa sería la forma afirmativa. I walked on the park, ¿cierto? Si lo voy a utilizar esa misma expresión de forma negativa, digo I did not walk on the park. El not va después del verbo do en pasado, ¿cierto? I did not walk on the park. Y el verbo caminar ya no se escribe en pasado porque el que está en pasado es el verbo do, ¿cierto? Si voy a hacer la pregunta, did I walk on the park? ¿Caminé yo en el parque? Bueno, me faltó el signo de interrogación en esa última.
Okay, girls. Lisette. I work at Starbucks. I did not work at Starbucks. Did I work at Starbucks? Bueno, recuerden que este primer sujeto, I, siempre va en mayúscula. Así vaya después de cualquier otra cosa. ¿Listo? Siempre, siempre, obligatoriamente va en mayúscula. Ok, Lisette, I see that you use the verbo see. Valga la redundancia, veo que utilizaste el verbo ver. It is good. This is a irregular verb, ¿cierto? Esto es un verbo irregular. Because this verb, there is not the rule in the ed, ¿cierto? No tiene la regla de agregarle la ed, el verbo see, que significa mirar. Es un verbo irregular. But it is good. The sentence is good. The structure is good. It's right. La estructura está bien. Okay, and Danny, I played in the park. I did. Bueno, pienso que fue ahí la digitación. En la negación, Dani, le faltó la T final, ¿cierto? Did I play in the park? Y lo mismo que le decía acá a Lisette, ese I debe ir siempre en mayúscula independiente de que vaya seguido de otra palabra o algo así. It is right, clear. ¿Estamos claros ahí? And for to finish, y para terminar, I am going to share another link. Aquí les envié otro link for to practice the past simple, regular form, ¿cierto? Tiene, creo que son 8 o 10 ejercicios for the conjugation in the simple past, conjugación del pasado simple. You can share your result in the chat. Pueden compartir el resultado aquí en el chat. If you have the question, entonces si tienen alguna pregunta, por favor, con respecto a este ejercicio que les acabé de compartir. Profe, en el ejercicio que dice presente, ¿varías? O sea, las tres opciones que da, start, started y stars, Ajá, la ¿varían? conjugación del presente del verbo
Recuerda que siempre la tercera persona es diferente a las otras. La terminación de la tercera persona en presente siempre será S y las otras es la misma, ¿cierto? Dani, are you finished? Have you finished? ¿Ya terminaste? Porque veo que Lisette se salió. Sí, profe, estoy terminándola. Listo. En cuanto termines, me compartes el pantallazo del resultado aquí. Esto no es para nota, es simplemente para
práctica, ¿listo? Independiente del resultado, me lo compartes ahí en el chat. Ok, Dani, ¿cómo vamos? Era solo el primer ejercicio, hay más ejercicios, pero no tenías que ir a los otros, solo el primero que tiene presente y tiene pasado. Okay, Danny, thank you very much for your participation in this meeting. Entonces te espero en el jueves, martes, jueves,
No dudes, como te dijo la compañera, si tienes alguna pregunta, le puedes hacer a ella o me puedes escribir en el Skype si tienes alguna duda, alguna pregunta. Igual estamos para ayudarnos. Entonces, con mucho gusto, lo que necesites. ¿Ok? Y bueno, entonces ya it is all for today. Es todo por hoy. We finish this meeting. Okay. Have a good night. Que tengas una buena noche y gracias por tu participación. Bueno, profe, igualmente. Okay, thank you.